¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría de Ingeniería, Mantenimiento y Confiabilidad? Seguimos en la materia, esta sesión, mantenimiento basado en riesgo, en la parte de la unidad 1, sobre la introducción al riesgo, algunas definiciones de riesgo en la normatividad mexicana y normas internacionales, en la cual hace mención la ISO 45001 del año 2018. Vimos sobre las definiciones de estimación de frecuencias, estimación de consecuencias y pues el alcance que tienen las matrices de riesgo. Los límites de riesgo y análisis de frecuentes, análisis de riesgos frecuentes en la industria, clasificación de tipos de análisis de riesgos por nivel de complejidad. Esta sesión, que los alumnos, ustedes, cuenten con la información necesaria sobre el concepto del riesgo y su relación con la industria y para qué sirve en esta materia y su vida profesional. En análisis de riesgo, he trabajado con muchas metodologías en la cual pues enfoca en mucha parte sobre los límites del riesgo, en donde el riesgo puede ser tolerable o no tolerable, como lo menciona la ISO 45001 en 2018, y que pues este límite de riesgo va enfocado mucho a la parte de los accidentes que pueden ocurrir, la frecuencia de estos accidentes y también la consecuencia que pueda ocasionar estos accidentes, ¿no? Entonces, el límite de riesgo puede ser en la parte de diversos riesgos asociados en una determinada instalación industrial. En una instalación industrial hay diferentes riesgos, riesgos de procesos, riesgos ambientales, riesgos sanitarios, riesgos biológicos, riesgos psicosocial, riesgos ergonómicos. En una industria, en cualquier lugar, tenemos pues, la evaluación de un riesgo, ¿no? Que puede transportar una mercancía peligrosa, que lleva a cabo una actividad, ¿no? Una actividad nueva, una actividad que es rutinaria y una actividad que no sea rutinaria. Y eso se debe determinar con los aspectos que les mencioné con antelación sobre los accidentes que pueden ocurrir. ¿Qué accidentes pueden ocurrir? Cuando yo voy a la industria, siempre comento cuáles son los 4 o cuántos escenarios más peligrosos pueden ocurrir aquí. Entonces, ¿qué accidentes pueden ocurrir en una instalación? De acuerdo a los riesgos que se manejan, ¿no? La frecuencia de estos accidentes. Esta frecuencia me lo va a dar pues una estadística. ¿Qué frecuencia tiene sobre un riesgo ergonómico? Pues a lo mejor puede decir, bueno, tengo un riesgo de problema de túnel carpiano, una enfermedad, y pues esa es la frecuencia, es 1 entre 5 años o 1 entre un año, depende a la exposición, ¿no? Y la magnitud de sus consecuencias es muy importante también conocer este aspecto sobre la magnitud, cuál es la consecuencia que pueda tener pues esa frecuencia de esos accidentes, ¿no? Y esto es muy importante, como lo explico aquí, que un análisis exhaustivo del riesgo es sin duda el mejor sistema para establecer cuál es el riesgo en una determinada situación y si es el mismo, es o no es tolerable. Entonces el análisis de riesgo es muy importante, es muy importante para establecer ya medidas, controles, para saber mitigar. Si es un riesgo alto, pueda mitigar y tenerlo a un riesgo bajo. ¿Sí? Entonces, los límites de riesgo va enfocado más a la determinación que se le da a la fórmula sobre el riesgo por consecuencia y frecuencia. Y si te da un riesgo alto,
Ese es tu límite. Y tenemos que mitigar ese riesgo alto, en la cual vamos a ver a continuación sobre la jerarquización o la estructura que tiene un análisis de riesgo. Hay un sistema basado en determinación del número de riesgo, que es el HRN, que es Hazard Rating Number, que significa número de clasificación del peligro, ¿sí? Y esa clasificación de peligro es un método simplificado y que está basado en 4 factores importantes, a los cuales se atribuye un valor de la gama indicada. En este caso, estos 4 puntos es, 1, la posibilidad de exposición al peligro, que es el valor comprendido entre 0, que es imposible, y el número 15, que es seguro, ¿sí? Entonces, ese factor que estamos viendo, podemos nosotros jerarquizar los riesgos, ¿sí? Las posibilidades que tenga una exposición a ese peligro, ya lo identifiqué, y la exposición a ese peligro, que se va a ser la parte, ¿qué riesgo voy a tener? Hay una posibilidad que yo esté expuesto a ese peligro, cero, es imposible, o sea, no es mi área, está a 5 kilómetros de mí, ¿sí? Entonces, y 15, seguro, o sea, que sí es probable que esa posibilidad haya de exposición del peligro. La frecuencia de la exposición al peligro. ¿Cuál es la exposición? Bueno, de 0.1 pues, no es frecuente, a 5 que puede ser constante, y el número de personas sometidas al riesgo desde 1 entre 1 y 12 personas, 12 que es 50 a más personas. Y la máxima pérdida probable, que puede ser arañazos o cardenales, o en este caso muerte, ¿no? Entonces, vemos en este método del sistema basado en determinación del número de riesgo, podemos ver que hay una relación del riesgo con la parte de la exposición. Entonces, los límites de riesgo van de acuerdo a la exposición y eso es lo que tenemos que hacer un análisis de riesgo. Porque si a mayor exposición hay mayor probabilidad de que tenga un accidente y haya mayor probabilidad de que haya una enfermedad de trabajo. ¿Sale? Vemos a continuación, dice que la estimación del riesgo y niveles de acción que deben emprenderse, dice que hay un riesgo tolerable, 0.1, 0 a 1, que es aceptar, que es el plan de acción para la gestión es aceptar el riesgo y considerar posibles acciones. ¿Sí? Perdón. Y el riesgo muy bajo, que es de 1 al 5, que puede ser actual en un año, entonces estamos viendo la frecuencia, o sea, puede pasar en un año. El riesgo bajo es de 5 a 10, que puede ser actuar en 3 meses. El riesgo alto, riesgo importante de 10 a 50, actuar en un mes. Riesgo alto, 50 a 100, pues actuar en una semana. Riesgo muy alto, de 100 a 500, es actuar en un día. Riesgo extremo, 500 a 1000, actuar inmediatamente. Y el riesgo intolerable, que es mayor a 1000, para la actividad, es eliminar el peligro. Entonces, si vemos acá la parte, nosotros podemos jerarquizar. Sabemos que en las definiciones anteriores que el riesgo es probabilidad y es cuantitativo. Por eso se puede medir, se llama análisis de riesgo, y el cual el riesgo a ser medido se puede jerarquizar. Y vemos en esta tabla un riesgo tolerable, en la cual es un riesgo seguro, hay un riesgo, se identificó el peligro, hay un riesgo que pueda pasar, pero nuestro plan de acción o administración de riesgo, también podemos decirle, se puede considerar algunas acciones para que el riesgo no pase a un riesgo muy bajo, un riesgo bajo o intolerable, y pues aplicar algunos controles de seguridad, de la cual vamos a ver cuáles son los más efectivos a menos efectivos, ¿sí? Entonces esta tabla te puede decir que los límites de riesgo va en consideración a la exposición y en la parte de la identificación del peligro, porque hay datos que en un peligro, siendo el mismo peligro, las mismas
condiciones, los mismos factores, el mismo almacenamiento, de una empresa X a una empresa y podemos ver de que el riesgo intolerable en una empresa X es frecuente, o sea, que es más frecuente. Y esto va basado a varios controles de seguridad que tienen. ¿Sí? Puede ser falta de mantenimiento, puede ser también sustitución de algún riesgo, eliminación eliminación de un peligro y la misma capacidad de almacenamiento, equipo, pues en la empresa Y, pues es un riesgo tolerable. ¿Por qué? Porque he aplicado medidas en la cual pues jamás pueda pasar algo, ¿no? Pues el peligro es el mismo, ¿sí? Pero la aplicación de medidas de controles es la que te da el límite de riesgo, ¿sí? A lo mejor aquel en el tanque Y tiene diferentes especificaciones que no tiene el del tanque X, ¿sí? Es el mismo peligro que es la sustancia química, por ejemplo, un pentano, un hexano almacenado, pues es un peligro, ¿no? Entonces el riesgo va de acuerdo a la determinación de los controles que se van a aplicar y estos controles, que son las medidas de seguridad o medidas preventivas, vienen enfocados sobre un análisis de riesgo. Si no hay un análisis de riesgo, como lo mencionamos con antelación, ¿sí? No hay un sistema que nos vaya a permitir a mitigar o aplicar barreras de mitigación del riesgo. De un análisis de riesgo en la cual esta imagen que vemos aquí se llama el reloj invertido o el reloj de arena y es la estructura que debemos de conocer para hacer un análisis de riesgo. En este 1.6 análisis de riesgos frecuentes en la industria, podemos decir que hay muchas metodologías, hay muchas matrices de riesgos en la cual la industria se puede casar con una metodología o se puede casar con una matriz de riesgo. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Que lo que vimos con antelación, primeramente, la identificación de peligros. ¿Cómo vamos a identificar los peligros? Sabemos que la evaluación de riesgo primeramente es el proceso de identificar peligros. Si no hay peligros, no hay riesgos. Entonces, identificación de peligros. ¿Hay metodologías? Sí, claro. ¿Qué metodología puedo utilizar? El checklist y el what if, el qué pasa si. Son metodologías en la cual pues vemos con el 1.7 la complejidad de las metodologías va enfocado a que son cuantitativas, son cualitativas o son semi-cuantitativas, ¿no? Entonces, la identificación de peligros, básicamente, la mayoría de metodologías de identificación de peligros son cualitativos. Por mí el peligro es cualitativo, no se puede medir. Entonces, las metodologías checklist, what if, son metodologías cualitativas. Un checklist, por ejemplo, tú puedes tener un formato de revisión de integridad mecánica aplicando un API, una norma internacional de la Asociación de Petróleos, y puedes hacer un checklist y estás identificando los peligros que hay en una maquinaria, en una tubería, en una instalación, revisión del DTI, diagrama tubería e instrumentación, y el what if, ¿sí? Que es una parte de metodología que nos va a servir, que hoy vamos a ver más abajito. El what if, ¿qué pasa si? Es una metodología cualitativa, eso de preguntas. ¿Qué pasa si hay un cambio de intercambiador de calor? ¿Qué pasa si la tubería se tapa? Entonces, estamos identificando los peligros. Entonces, otra metodología es el análisis de riesgo. Hay muchas metodologías de análisis de riesgo, pero aquí mencionamos algunas. HACCP, el AST. El AST, ¿sí? Algunos dicen, bueno, el AST puede ser más en la parte de identificación de peligros,
Pues la ICT, como tiene, en este caso, identificar peligros, evaluar los riesgos y aplicar medidas preventivas, pues se le hace una metodología semi-cuantitativa, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos en el ICT una fórmula o una matriz de riesgo para ver el nivel de riesgos y jerarquizar prioridades, pues ya pasa de semi-cuantitativa a cuantitativa, ¿sí? Y el método FAI es otra metodología que tiene sus matrices, que es una tipo cuantitativo. El BOCTAI es cualitativo. El árbol de causas y consecuencias, pues se pueden aplicar como metodologías semi-cuantitativas. Esas son las metodologías que se aplican y a lo mejor ustedes ya conocen algunas y algunos pueden decir, falta esta metodología, pero las más usadas en lo que es respecto a la industria, estas son las metodologías que se aplican. Y ahora vemos la parte de la frecuencia. Ya vimos qué es una frecuencia, cuál es la parte de creación de frecuencia. Vemos los árboles de fallos o el árbol de eventos, ¿sí? Que es otras metodologías semi-cuantitativas que si aplicamos ya en la estadística, ya son parte de la parte cuantitativa. Algunos riesgólogos comentan que para hacer una metodología cuantitativa se debe de utilizar ya equipos de medición, ¿sí? Los equipos de medición sí puede servir en un rango para, por ejemplo, identificar un peligro de ruido. Pues si voy a necesitar un sonómetro para ver los niveles de ruido, de decibeles, y decir si es un riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Entonces, me he enfocado en la parte también de la parte cuantitativa, pero en este caso, las mismas metodologías tienen sus matrices de riesgo de acuerdo a las estadísticas que ya ha habido, ¿no? La consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? En la parte de la consecuencia tenemos el método Mosler, ¿sí? Vamos a sacar el método Mosler como la parte de la consecuencia, y esta metodología semi-cuantitativa se utiliza más en protección civil, ¿sí? El método Mosler, en fenómenos naturales, en COMEX 144 no lo menciona, pero sí se puede utilizar en protección civil para los fenómenos perturbadores naturales, ¿sí? Jerarquizar. Entonces tenemos la forma del análisis de riesgo de jerarquizar, ¿sí? Podemos jerarquizar medio, bajo o en la tabla que vimos de riesgo tolerable hasta un riesgo intolerable, ¿sí? Y en esta parte medular viene la matriz de aceptabilidad del riesgo y viene algo importante aquí para mí, que a mí me gusta mucho esta parte, es la caracterización de escenarios. Eso es, para hacer un análisis de riesgo, es la caracterización de escenarios, la simulación en software, ¿sí? Y esto viene en unos software, por ejemplo, la Loja, que es un software es gratuito, es muy gratuito. Y el Script, que es un software también que se utiliza para hacer la simulación. El FAS que maneja Pemex, o sea, está el Archie, pero vamos a trabajar con estas caracterizaciones de escenarios, ¿no? Entonces, muy importante que ustedes conozcan que la caracterización de escenarios es la parte central de un análisis de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si hace un análisis de riesgo ambiental, nivel 1, nivel 2, te van a decir toda la parte del triángulo rojo, es todo el análisis de riesgo o un análisis de riesgos de proceso, debe de tener todo lo que contiene la pirámide o el triángulo rojo. Y parte importante es la caracterización de escenarios, la simulación. Sin la simulación no podemos hacer los análisis, ¿se acuerdan? De consecuencias. Los análisis de consecuencias para ver
para ver lo que es fugas, derrames, explosiones, pues voy a basarme sobre una simulación o hay diferentes tipos de fórmulas para determinar una explosión, una fuga, un derrame o una atmósfera explosiva. Sí, atmósfera explosiva. Entonces es importante conocer este detalle, ¿no? Y base ya el triángulo color azul, pues ya vemos ya la parte preventiva, ¿sí? Pues en la parte del balance, ¿sí? Vemos también el PPA, que yo creo que ustedes ya lo conocen, pues el PPA es el programa de prevención de accidentes, pues viene todo en la parte desde arriba del triángulo rojo, pues el PPA, tenemos lo que es el PRE, que es el plan de respuesta ante emergencias, que es en los programas internos de protección civil, ¿sí? Y en otro, que son los cursos, los simulacros, las prácticas que se tienen, que se manejan. Y el otro es la comunicación de estos riesgos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a comunicar los riesgos que hicimos en análisis de riesgo? Y la parte de la señalización, alarma, capacitación, cómo vamos a comunicar los riesgos que hemos encontrado. Y lo último, la investigación de incidentes. ¿Sí? Esta es la estructura que debe de llevar un análisis de riesgo. ¿Sí? Esa es la estructura. Su identificación de peligros, análisis de riesgo, frecuencia, la consecuencia, cómo jerarquizar, cuál es la categorización de escenarios, y vemos en la parte del balance, el PPA, el PRE, comunicación de riesgos y la investigación de incidentes. Este tema es muy importante conocer los controles de seguridad, ¿sí? Los controles de seguridad, que es muy importante, ya que estos controles de seguridad va enfocado a va la jerarquización de los controles o las medidas de seguridad, ¿sí? Las medidas de seguridad y que estos controles, pues va de acuerdo al análisis de riesgo, ¿sí? Y va desde el más efectivo, ¿sí? Al menos efectivo, ¿sí? ¿Sí? El menos efectivo al más efectivo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el más efectivo? El más efectivo es la eliminación, ¿sí? Que es eliminar el peligro físicamente. O sea, ese es el más efectivo, ¿sí? Eliminar el peligro físicamente. Es el más efectivo de todos los controles de seguridad o las medidas preventivas. El cual, pues, algunas empresas, entre industria, dicen, no puedo eliminar el peligro porque es parte de mi proceso. Bueno, entonces hay que sustituirlo porque el tanque no está en buenas condiciones, el equipo no está en buenas condiciones, la maquinaria no está en buenas condiciones, entonces hay que sustituirlo. Pero ¿qué dicen? Al sustituirlo, tengo que parar mi proceso y ese es un gasto para la empresa. ¿Sí? O sea, que tenemos que reemplazar pues ese peligro que es, por ejemplo, maquinaria en mal estado, pues es un peligro, pues vamos a sustituirlo, pues vamos a reemplazarlo. No, es que sale muy caro. Bueno, el siguiente control son los controles de ingeniería. Estos controles de ingeniería es aislar a las personas sobre el peligro. ¿Sí? Por ejemplo, un equipo, una maquinaria que genere mucho ruido, a mayor a 80 decibeles, pues van a decir, bueno, vamos a colocar, no vamos a sustituir el equipo, no lo vamos a eliminar, pues vamos a colocar mamparas para que el ruido se quede almacenado en un solo punto y no afecte al trabajador, ¿sí? Y después, pues tenemos que cambiar la manera de trabajar en los controles administrativos, o sea,
es una parte que a veces los gerentes o los directores se van mucho a la parte de los controles administrativos. ¿Sí? Un procedimiento, un señalamiento, delimitar el área. ¿Qué es el menos efectivo? Sí. ¿Se elimina el riesgo? No. ¿Sí? El peligro está ahí, el riesgo es medio, ¿sí? Y el menos efectivo es el equipo de protección personal, ¿sí? Es el menos efectivo. Entonces, base a todo lo que hemos explicado en la sesión anterior y esta, el alcance que tienen los análisis de riesgos en las industrias es fundamental, es importante. En la industria, el mantenimiento a lo que lleva, en este caso, es importante realizar un análisis de riesgo muy exhaustivo para encontrar las probables fallas que tiene dentro del proceso. Por ejemplo, si hablamos sobre un análisis de riesgo de procesos, en el caso de HACCP, pues tenemos que hacer hacer un grupo, multidisciplinario, en la cual ese grupo multidisciplinario debe de tener personal de producción, mantenimiento, seguridad, ¿sí? Y en el cual podemos establecer controles para la mitigación del riesgo. A veces cuando realizamos el primer análisis de riesgo, tenemos un análisis de riesgo que puede ser bajo, pero esa identificación de peligro, ese análisis de riesgo, ya con los controles existentes, al año que viene ya hubo, un accidente. Ya alguien se accidentó, alguien ya se enfermó por esa exposición. Entonces, ¿qué pasa? Que esos controles existentes no sirvieron. No sirvieron. O sea, son controles administrativos o equipos profesionales que no sirvieron. En la cual, pues, fue lo más viable por por la votación de todos. ¿Sí? Que fue lo más viable. Y eso aumenta la consecuencia, aumenta la probabilidad de que exista otra vez un accidente. Entonces el nivel de riesgo aumenta de un riesgo bajo a un riesgo medio, un riesgo alto. Ya tienes estadísticas de que a lo mejor cuando tú hiciste tu análisis de riesgo no tenías estadísticamente y que tu perspectiva era que era bajo. Entonces ya tienes estadísticamente un accidente, una muerte, una enfermedad, pues ya estás catalogado como ya un riesgo alto. ¿Y qué vas a hacer? Hacer un análisis de riesgo. Y al hacer el análisis de riesgo, ¿sí? Vas a evaluar y ahora sí, colocar nuevos controles existentes. Al colocar nuevos controles, otros controles más efectivos, ¿sí? Va a bajar del riesgo alto al riesgo tolerable, o un riesgo bajo, un riesgo medio, en la cual pues tienes que mitigar ese riesgo. A ese riesgo que se disminuye se le llama riesgo residual. Vamos a verlo en nuestro foro, la importancia que tiene el análisis de riesgo, su alcance y también cómo es la aplicación sobre este tema de riesgo residual. Y cualquier duda, comentario, estoy para servirle. Estoy en la mejor disposición sobre estos temas de análisis de riesgo, en la cual pues estas metodologías que vimos con el reloj de arena o la pirámide invertida es la parte fundamental, la base del análisis de riesgo. Entendiendo los conceptos y la estructura del análisis de riesgo, cuando ustedes lleguen a sus manos una metodología de análisis de riesgos de maquinaria o equipo, van a saber qué es lo que tienen que hacer primeramente, ¿sí? Porque a veces algunos conceptos sobre las matrices de riesgo se complica
por las definiciones, pero sabemos que para hacer un análisis de riesgo tenemos que identificar los peligros, analizar, ver las consecuencias, cuál es la frecuencia y así en la parte de la jerarquización de riesgo. Estoy para atenderle, que tengan un excelente día. Clasificación de tipos de análisis de riesgo por nivel de complejidad. Ya me estaba despidiendo, pero en estas diapositivas quiero hacerlo mejor manera para que les pueda yo puedan ustedes entender. Y vemos aquí que se muestran algunas metodologías que vamos a ver. Esto viene en la parte del convenio 144. De complejidad, las metodologías que vimos anteriormente, se van a quedar en estas diapositivas y puedan ver ustedes qué significa cada uno. Cualitativo, como vemos ahí,